Hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga en este santo sábado. Vamos a tener un espacio corto donde vamos a hablar de la adoración. Entonces vamos a remitirnos rápidamente a el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Y nos dice el Señor allí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, entonces, hablando de adoración, pues acá vamos a presentar un poquito del contexto de este pasaje. En la carta de Romanos, los primeros 11 capítulos se está hablando del mensaje de salvación en general. Es un resumen del Evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Evangelio? Buenas nuevas, buena noticia. Pero entonces, ¿por qué se vuelven buenas nuevas? Porque primero hay una noticia muy mala. ¿Y cuál es la noticia mala? Que estamos muertos en pecados y delitos, ¿cierto? Entonces, lo que hace aquí el escritor de Romanos, que hace Pablo, es presentar en los 11 capítulos anteriores toda esta condición humana, en lo que estamos, cuál es nuestra situación y qué es lo que hace el Señor para salvarnos de esa condición. Así que, bueno, ya teniendo esa buena noticia, sabiendo nuestra condición, sabiendo lo que hizo el cielo por nosotros, ahora sí dice, así que, hermanos, o sea, que ¿qué quiere decir? Que este sacrificio es una consecuencia, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más claro por qué les estoy remarcando esto, de que la adoración es una consecuencia de la buena noticia de la acción del cielo hacia nosotros los seres humanos y nuestra condición de pecado. Entonces, es interesante notar que cuando aquí dice que nos presentemos a Dios en sacrificio vivo, esa palabra en griego es latría. De ahí viene idolatría. Cuando dice culto racional, está hablando de la adoración, pero no una adoración en un sitio específico, no una adoración de un momento específico, sino una adoración a partir de todo. Esa es una de las lecciones que podemos tener acá. Vamos a ir por partes. La primera es que la adoración es una respuesta del creyente al Evangelio, una respuesta del creyente a las buenas nuevas que tiene el cielo para ofrecernos. Entonces es interesante también notar, y acá recordamos, en la condición de nosotros dice Romanos 3, verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que una vez nosotros vamos poniendo los pies en la tierra y vamos sabiendo, bueno, la adoración no es algo que se me está imponiendo y decir, ay, es que me toca hacerlo forzosamente, y es una cosa que es muy costosa y es una cosa que es muy trabajosa. Pero una vez que nosotros vamos poniendo los pies en la tierra, ¿de en qué condición estamos? De que nadie busca a Dios, de que si nosotros estamos acá no es porque tengo la voluntad de venir a la iglesia, sino porque en algún momento Dios fue el que vino a buscarnos. Entonces, eso nos tiene que quedar claro. Romanos 3, verso 12 dice, aún se hicieron inútiles, no hay ni siquiera uno bueno. Entonces, una vez que nosotros vamos tomando conciencia de cuál es nuestra posición, que nosotros no somos los que estamos haciendo el favor, sino que Dios fue el que nos buscó, va poniendo más sentido la adoración. Y es curioso también que en estos pasajes del Romanos 1 al 11 son una extensión muy buena de lo que es el Evangelio, de lo que deberíamos estar nosotros asentados. Nos dice que las cosas son evidentes, que Dios en la creación dejó evidente su poder y su gloria y que nadie tiene excusa, ¿verdad? Pero pasa algo muy interesante, que es que el entendimiento del no creyente está cegado, no puede ver lo que es evidente, no puede ver a Dios, no puede ver la bondad del Evangelio. Después les voy a hacer una pregunta que es para ustedes mismos y para nosotros mismos, pero que me parece muy profunda, ya después lo vamos a ver, así que vamos por partes. Lo primero es que la adoración es una respuesta de nosotros al Evangelio, al actuar de Dios, es una respuesta, no es una imposición, ni es una cosa que nazca solamente
de la conveniencia a posteriori, sino que es una consecuencia de lo que ya el cielo hizo por nosotros. Lo segundo, que la adoración abarca toda nuestra vida. Y ahí voy a ser enfático. Muchas veces decimos, vamos a tener un tiempo de adoración, vamos a tener un espacio de adoración. Pero a lo que se refiere acá el texto es a una adoración de toda nuestra vida, en todo nuestro entorno, en todo tiempo y en todo lugar. Cuando se refiere acá, en Romanos 12, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. En el tiempo en el que se escribió esta carta, lo que se pensaba como un sacrificio era literalmente un sacrificio animal. Tanto creyentes como gentiles estaban acostumbrados a ver sacrificios animales, pero en ya en este contexto lo que quiere decir es, bueno, ya no se va a presentar un animal, sino que nos vamos a presentar nosotros mismos con nuestra vida entera, ya no un sacrificio para muerte, sino un sacrificio para vida, en retribución a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 6, verso 4, perdón. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Enfático, muy enfático y muy claro. La adoración abarca toda nuestra vida, todos nuestros actos, todo nuestro hacer. Que una vez que nosotros somos comprados con sangre por Cristo y ya somos salvos y actuamos en respuesta a ello, nuestro deber es emplear nuestras facultades, nuestros talentos para el servicio de Él, preguntándonos cómo puedo yo glorificar a Dios, tanto estando aquí dentro de la iglesia como estando afuera, estando en nuestro trabajo, en nuestro estudio o en donde quiera que estemos. El verso 4 de Romanos 6 es muy claro, que andemos en vida nueva. Que una vez que nosotros podamos experimentar la gracia de Dios, tengamos una identidad en Cristo, que ya podamos tener plenitud en poder cumplir su voluntad y en ser instrumento suyo. Recalcamos este hecho. Juan verso 4, no lo voy a leer completo, pero para referencia es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y entonces es curioso como cuando ella le dice en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál era el error de ella? Decía, nuestros padres adoraron en Gerizim y ustedes dicen que es en Jerusalén. Pero entonces, viendo lo que estamos viendo, ¿cuál es el error de ella de base? Diciendo, es que ellos adoran allá y nosotros acá. Exactamente, que ella está localizando la adoración, está diciendo, bueno, no, es que donde nosotros vamos a adorar es allá, y el resto del tiempo, ¿qué? Es cuestionable, ¿cierto? Entonces, cuando ya Jesús le responde, le dice, verso 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es lo que quiere decir, una vida completa rendida al servicio de Dios, una vida plena, no localizada a un lugar o a un tiempo en específico. Entonces, una guía, por decir mental, para poder decir nosotros estamos viviendo verdaderamente en adoración, pongámonos en dos polos opuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona está sin salvación, sin esperanza, está diciendo, cumplir la ley de Dios es una cosa penosa, trabajosa, ¿y por qué me están negando a mí la posibilidad de darme gusto a mí mismo? ¿Por qué me están negando la posibilidad de obedecer a mis pasiones? Y en el otro lado, donde aspiramos a estar nosotros los creyentes, es decir, ¿y por qué yo voy a estar sometido al pecado? ¿Por qué yo voy a estar obedeciendo al pecado? ¿Por qué voy a estar yo esclavo de mis propias pasiones? Ahí es donde está el cambio mental, el paradigma del cual es la diferencia entre un pecador y entre un salvo. La diferencia, el enfoque, ¿cierto? Por un lado estoy diciendo por qué me niegan mis pasiones naturales y por el otro estoy diciendo por qué yo debo obedecer mis pasiones naturales. Que a pesar de que el creyente se encuentra en una lucha, la adoración consiste en estar siempre avanzando hacia el lado de cumplir la voluntad de Dios y el estar negando la naturaleza de las emociones y de las pasiones humanas, las cosas que no convienen. El enfoque es donde está la diferencia, cada uno va avanzando en caminos distintos y el de nosotros debe ser, bueno, ¿por qué yo debo estar obedeciendo mi naturaleza humana solamente y no obedeciendo a Dios?
Ahí es donde está el paradigma de cada una de las dos partes. Vamos a ir rápidamente a 2 Corintios 4, verso 3. Donde dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y acá está el verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces imagínense eso, cada uno de nosotros estaba cegado, porque ya vimos que no hay ni uno bueno y no hay ni uno solo que busque a Dios. Nuestro entendimiento estaba cegado. Dios, en su misericordia, fue abriendo nuestra visión para poder ver cuán maravilloso es Jesús, cuán maravillosa es la obra que Él hizo. Una vez que uno está más consciente de cuán pecador es uno y cuán grande es el trabajo que hizo el cielo para salvarnos, las perspectivas cambian, ¿cierto? Ya no se vuelve una adoración de sitio o de tiempo, sino una adoración de una vida completa, porque ¿quién no va a agradecer semejante regalo? ¿Quién no se va a impresionar con semejante regalo? Una vez que estamos conscientes, es muy tremendo. Vamos a hacer una analogía rápidamente. Digamos que usted se va a un telescopio muy potente. Va, mira estrellas, mira constelaciones y usted queda en una maravilla tremenda. Y entonces viene y le cuenta a alguien que usted quiere. Ay, es que yo vi tal cosa, es maravilloso y tal y tal. La persona seguramente, digamos que, pongámoslo más dramático, la persona no puede ver, la persona es ciega. La persona le va a entender a uno la maravilla que uno sintió al ver esas cosas tan impresionantes en el telescopio. Probablemente no, está cegada. Así mismo estábamos nosotros en algún punto de nuestra vida. Dios fue el que nos permitió experimentar y nos permite experimentar la maravilla de la salvación. Y es lo que debe ser importante para nosotros. Una vez que ya podemos ver eso, deberíamos estar impresionados. De hecho, hay un texto que se llama el Catecismo de Heidelberg, que habla en 3 simples pasos sobre esto. Dice, la pregunta, dice, ¿qué debo saber para vivir y morir piadosamente? Dice, paso 1, ¿cuán grande es el pecado y la miseria que nos atañe a los humanos? Segundo, ¿cómo el cielo trabaja para redimirnos de ese pecado y de esa miseria? Y tercero, ¿cómo agradecer por esa redención? 3 pasos muy compactos, muy concisos, que nos hacen aterrizar un poquito de, bueno, cuál es nuestra condición y cuán grande es lo que hicieron por nosotros, lo que hizo Dios por nosotros. Amén. Entonces, 2 punticos, con esto los dejo. Los 2 punticos, ¿cuáles son? Lo primero, que la respuesta, que la adoración es una respuesta al evangelio, y el segundo, que la adoración abarca toda nuestra vida. Amén. Bueno, hermanos, con este pensamiento los quiero dejar y ahora los invitamos para el repaso de nuestra lección. Que el Señor les bendiga en este resto de día.